En este caso vamos a ver entonces la síntesis del 2-bromociclohexanol. La reacción general está aquí representada, entonces como caso general vamos a ver que es una reacción de los alquenos, típica de los alquenos, por eso es una bromación alílica. Entonces la bromación alílica se llama así es porque la ruptura de este enlace produce un radical llamado alilo, como cuando se producen los radicales alquilos de los alcanos. Entonces el 2-ciclohexeno tiene doble enlace en el carbono 2, por eso se llama 2-ciclohexeno. Va a reaccionar con bromosuccinamida en presencia de agua para producir dos tipos de moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos tipos de moléculas? La posición en la que viene a entrar el hidroxilo después de que entra el bromo de la reacción con la bromosuccinamida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos entonces un equilibrio entre las dos y las dos se van a producir en cierto porcentaje. ¿Qué determina ese porcentaje? Una de las cosas que determina el porcentaje es la estereoquímica. Entonces es qué tanto se produce de esta molécula y qué tanto se produce de esta, porque al fin y al cabo son estereoisómeros. Entonces, como son isómeros, estamos hablando de reacciones tautómeras que se producen en cierto porcentaje para cada uno. Entonces, como estamos hablando de bromación alílica de alquenos, ya dijimos que la ruptura de este enlace produce entonces un radical alilo que va a venir primeramente a ser sustituido por el bromonio, que es bromonio porque viene de la parte negativa del nitrógeno de la bromosuccinamida. Este enlace se rompe y el bromonio viene. Entonces el primer mecanismo, el bromonio viene a romper, entonces, él se rompe con su enlace con el nitrógeno y viene aquí a sustituir el carbanión, que es la parte negativa del radical. Entonces entra el bromo positivo y este es el que orienta la posición de la nueva molécula a la que llega a entrar. Entonces, ¿para qué entonces tenemos representada la disociación del agua? Entonces la disociación del agua la representamos en la ecuación para saber que el hidrógeno viene aquí con carga positiva a acidificar la succinamida, que da la succinamida ácida, y se produce la molécula de nuestro interés. Entonces entra el hidroxilo. Espérame, pausa. Entonces, el hidroxilo de la disociación del agua es el que viene a entrar a la parte, al carbocatión. El carbocatión es la parte positiva del radical. El hidroxilo que tiene carga negativa viene a entrar por esa parte de la molécula y queda representada la primera molécula, que es el 2-bromociclohexanol. Pero entonces en este caso va a ser distinto porque pues la rotación de la molécula es distinta, que es el segundo mecanismo de la reacción. Entonces vemos que sucede lo mismo con el bromo. El bromonio viene a romper entonces el doble enlace, acá igual, se rompe el doble enlace y después viene a orientar la posición del hidroxilo, pero en este caso digamos que en la reacción pueden suceder dos cosas: que la molécula se quede tal cual nosotros la conocemos, o que haya una rotación de la molécula. Cuando hay una rotación de la molécula hay un impedimento estérico por la parte 2 por donde iba a entrar el hidroxilo, perdón. Es decir, que el hidroxilo va a venir a entrar por el otro lado de la molécula al otro carbocatión. Entonces cuando entra el otro carbocatión se produce el 2-bromociclohexanol, pero se produce como un estereoisómero porque la posición del hidroxilo no es la misma que en este caso. Y entonces en gran porcentaje succinamida ácida producida de estos dos mecanismos, y cierto porcentaje para la producción de 2-bromociclohexanol por esta parte y 2-bromociclohexanol con la posición del grupo funcional por el otro lado. Esto fue explicar otra vez de lo que puede pasar en la bromación de los cicloalquenos. Muchas gracias por su atención, y nosotros fuimos entonces estudiantes Karen Alfonso, Paola López, Luis Guillermo Castaño, Luz Nidia Hernández y Fabián Arguello, quien les expuso. Muchas gracias.